Hola, hola, buenas noches a todas aquellas que están empezando a entrar a este live. Eh, Quiero obviamente darle la bienvenida a todas y a todos aquellos que van a empezar a ser parte de esta gran información que empezaremos a entregar el día de hoy. Primero que todo, pues obviamente felicitarte por estar en este espacio, por brindarte esta oportunidad de crecimiento para ti y para aquellas personas que hacen parte de tu vida como lo son tus hijos. Entonces, es un espacio de crecimiento, es un espacio de amor, es un espacio de aprendizaje que puedes empezar a disfrutar con tus hijos. Entonces, antes de iniciar y apenas te estés conectando, quiero invitarte a que nos des corazoncitos para saludarnos, que nos des corazoncitos para motivarnos y obviamente para saber que estás aquí conectada, activa y pendiente de este live. En nuestro live del día de hoy te entregaremos herramientas importantes y fundamentales para fortalecer la seguridad y el autoestima de nuestros hijos por medio de la escritura. Y para esto yo quiero hacerle la gran invitación a una persona la cual admiro demasiado su trabajo y sé que es una persona que por medio de su experiencia y sobre todo por el digamos que el proceso que lleva en su creación, en su empresa, ella nos puede apoyar muchísimo con este tema. Entonces, para esto voy a darle la bienvenida a este live a Sara Caicedo. Ella es la creadora de Laboratorio de Escritores y pues voy a darle la invitación aquí a ella para que nos pueda acompañar. Ahí ya. Hola Sara, ¿cómo Hola, estás? muy bien, Pau, ¿y ¿Ahí tú? me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Sí, Ah, bueno. sí, ¿y tú a mí? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien y te veo perfectamente. Súper, ¿cómo vas? Muy bien, Sara, ¿y tú cómo vas? ¿Qué tal esta noche? ¿Qué tal estos días? Súper bien. Aquí en Medellín está haciendo como frío, estaba lloviendo, pero súper preparada para esta conversación que vamos a tener, que va a estar muy interesante y súper útil también para todas las mamás que quieran involucrar a sus niños en este mundo de la escritura tan bonito. Bueno, Sara, antes de iniciar, yo primero quiero agradecerte, obviamente, por querer compartir con nosotros tu experiencia y sobre todo tu propósito con Laboratorio de Escritores. Y pues también sabemos de antemano que son herramientas que nos van a permitir a nosotras, las mamitas que hacemos parte de la comunidad de Soy una Mamá Líder, en construirnos como mamás y a nuestros hijos, obviamente, como hijos líderes. Yo tengo una lista enorme de preguntas, pero seleccioné solo 5 para darle espacio a las mamitas que están en este momento conectándose y a los papitos que se están conectando, que puedan ellos también hacerse tus propias preguntas, porque las preguntas que yo te tengo las he sacado de otros espacios que he compartido con las mamitas que hacen parte de mi comunidad. Entonces, pues arranquemos, aprovechemos el Dale, tiempo porque en Instagram es muy corto. Entonces, dale, bueno, dale. Sara, yo quiero que tú nos cuentes un poquito de ti y de dónde nace esa idea del laboratorio de escritores y cuál es el propósito del laboratorio de escritores. Bueno, pues todo el tema como del nacimiento y la creación del laboratorio de escritores viene desde muchísimos años atrás. Pues para yo contarles cómo nació el laboratorio, tengo que contarles una historia de mi vida completa, porque pues es algo muy bonito, porque en realidad yo soy publicista. Yo me gradué de publicidad, yo estudié publicidad, pues los 5 años me gradué súper bien. Y bueno, pues descubrí que en mi carrera, pues publicidad tiene como varias áreas, varias etapas, y descubrí que a mí me gustaba mucho como la etapa, el área de la comunicación, de la escritura, de crear ideas, de escribir. Y pues tenía el talento y me gustaba mucho. Yo dije, bueno, de hecho, mi práctica la comencé con niños. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver publicidad con niños? Pues nada, pues no, o sea, mi práctica fue con niños, enseñándoles todo el tema de las TIC, que es la tecnología de la información y la comunicación, enseñándoles entonces cómo se usaba todo el tema de la tecnología, del internet, bueno, y
e irlos guiando mucho como por ese proceso, porque pues eran niños de bajos recursos que nunca habían tenido acceso a un computador y yo les hacía como todo el tema de pues como la guía, el acompañamiento, bueno. Y yo, me gustó trabajar con los niños. De hecho, desde muy pequeña, yo he tenido una conexión muy grande con los niños. Me he sentido, pues siento como que tengo esa conexión y ese talento para trabajar con los niños. Y en la práctica, entonces empecé como a descubrirlo mucho más. Ya después de eso, yo me fui para Estados Unidos 2 años y trabajé con niños. Estuve 2 años trabajando con niños en Estados Unidos y esa experiencia también me ayudó a mí a descubrir como muchos talentos que yo tenía en esa conexión con los niños y también yo veía que ellos estaban muy pegados a los computadores, estaban muy pegados a los videojuegos, entonces yo buscaba hacerles como otras cosas, como no, vamos a pintar, vamos a dibujar, hagamos esto. Ya, entonces yo pues como que empecé a adquirir muchas técnicas, a estudiar muchísimo todo ese tema y yo dije, no, o sea, cuando yo llegue a Colombia yo quiero emprender, yo quiero trabajar para los niños, para que ellos se despeguen un poquitico como de todo ese tema virtual, que de hecho, irónicamente, fue donde yo comencé el trabajo con los niños, porque pues empecé enseñándoles a usar un computador y a usar pues, el internet. Yo llegué y dije, no, yo quiero como mostrarles a los niños otro mundo, que también es divertido, que también la pueden pasar súper bien, que también se pueden quedar horas y horas haciendo algo súper chévere. Entonces yo llegué acá, yo dije, bueno, pensar pues como toda la idea de negocio, yo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el propósito, cuál es mi objetivo. Entonces yo dije, bueno, voy a juntar como todas esas cosas que a mí me apasionan, que a mí me gustan y que pueda ponerlas al servicio de los niños. Entonces yo dije, bueno, pues todo el tema de la creatividad me ha gustado siempre, de hecho pues como que elegí mi carrera por eso, me considero una persona demasiado creativa y siento que la creatividad es algo fundamental que todos, pues muchos adultos, por no decir la mayoría, hemos ido perdiendo o la hemos ido durmiendo Sí. mientras crecemos. No es que no la tengamos, es que está dormida. Y yo dije, bueno, no, el tema de la creatividad me parece súper chévere, no sé qué. Como te conté ahorita, pues como todo el tema de la escritura, de la redacción, yo dije, es algo que a mí se me da muy bien y que me di cuenta que puede ser una herramienta muy importante para los niños, para que ellos exploren un montón de técnicas y un montón de habilidades en ellos mismos, que uno realmente no ve muchas opciones de escritura para los niños. Uno ve muchas opciones de lectura y muchas opciones de pintar y de dibujar, pero de escritura piensan que es algo académico, algo del colegio, que tienen que escribir pues un ensayo, cualquier cosa. Y yo dije, no, yo quiero que los niños se diviertan tanto como me divierto yo escribiendo. Que ellos vean que no tienen que tener la mejor letra y que no tienen que, no, solamente que tienen que, pues que se pueden conectar y que se pueden divertir al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues nada, hice como todo el proceso de juntar pues como esas habilidades, esos talentos, además pues lo que a mí me gusta, me apasiona, me encanta trabajar con niños, aprendo todos los días de los niños De ellos. y bueno, pues ahí fue que nació. O sea, fue una historia de mi vida literal, porque viene de mucho atrás, no es que un día yo me senté y dije, ve, voy a crear laboratorio de escritores, no, es como, pues es como que toda mi vida lo estuve creando sin saberlo. Sí, hubieron muchas situaciones de la vida que en la final te llevaron al propósito, que es lo que Exacto. uno a veces, muchas, inclusive yo, en mi caso también, digamos que no es mi labor de hace muchos años. Yo tenía una empresa de construcción, entonces no tiene nada que ver con esto, pero mi propósito me di cuenta hace mucho tiempo que era este. Entonces, mira, ahí lo que tú dices, uno empieza haciendo algo y realmente la vida lo lleva a un otro camino. Exacto. Sara, ¿por qué es importante que nosotros incentivemos en nuestros hijos, la escritura? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué los beneficia a ellos?
Bueno, pues la escritura tiene muchísimos beneficios para niños y adultos, pero entonces acá vamos a hablar de los niños. La escritura, bueno, primero pues ahorita estábamos hablando de todo el tema de la autoestima y de todo el tema de la confianza, porque cuando los niños empiezan a escribir, y me ha pasado mucho en los talleres de escritura creativa que hago con los niños, que los niños me dicen como, ay, es que yo escribo tan feo, es que mi letra es horrible, es que yo tengo una ortografía pésima, es que yo no quiero compartir lo que yo escribo porque es que lo mío es muy bobo. Ellos, o sea, los niños empiezan a dar cuenta que cuando empiezan a compartir sus ideas, que cuando empiezan a escribir, se dan cuenta que tienen talento, se dan cuenta que lo disfrutan y se conectan con sus ideas. Y qué más que conectarse con ellos mismos, porque cuando uno va a escribir es una conexión interior. O sea, yo les digo, no importa que escribas, que creas que tienes letra fea, no importa que tengas mala ortografía. Acá nos vamos a conectar con las ideas y ya, eso es lo más importante. Entonces me dicen como, ¿puedo escribir con letra pegada? Y yo sí, como quieras escribir, acá tienes toda la libertad. Y cuando ellos se dan cuenta que conectarse con ellos mismos de la manera que a ellos más les guste, como se sientan mejor, eso es una gran herramienta para aumentar su confianza y su autoestima, porque entonces se empiezan a sentir orgullosos de lo que escriben, se empiezan a sentir aplaudidos, se empiezan a sentir que tienen talento, descubren nuevas habilidades. Entonces eso por un lado es súper importante y por eso hay que impulsarlos bastante. Por otro lado, bueno, todo el tema del pensamiento creativo, porque si nos ponemos a pensar, pues la escritura es pura creatividad. Si dejamos un poquito de lado todo el tema de las reglas ortográficas, gramaticales, y les damos a los niños esa oportunidad de expresarse libremente, ellos están desarrollando su pensamiento creativo y ese pensamiento creativo les va a ayudar demasiado a futuro para solucionar problemas, para buscar estrategias, para crear, para conectarse con nuevas ideas, para muchísimas cosas. Entonces, eso es otro de los grandes beneficios que tiene impulsar la escritura en nuestros niños. Además, que también pues empiezan a ver la escritura como algo más divertido, como una actividad chévere, relajante, que se conectan, que se quedan ahí un montón de tiempo. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, cuando hacía los talleres virtuales antes de presenciales antes de la pandemia, había niñas que llegaban y decían, ay no, a mí no me gusta escribir, mi mamá me obligó a venir. Y yo, bueno, vamos a ver. Y al final me decían, ¿me puedo quedar otro ratico escribiendo? Terminando el cuento, terminando la historia. Y yo, sí, quédate. Entonces es eso, como que ellos se dan cuenta que es algo chévere, pues que es algo que lo disfrutan y lo pueden disfrutar, y que yo no me voy a sentar al lado de ellos a decirles, es que escribiste mal esto, es que esto tienes mala ortografía, o es que no entiendo tu letra, porque no escribes de esta otra manera. No, es darles toda la libertad y mostrarles que la escritura es un mundo completamente maravilloso, diferente, que ellos pueden explorar desde lo que a ellos les guste y como ellos lo quieran hacer también. Entonces, bueno, pues por eso es muy importante incentivarles el tema de la escritura e irlos impulsando bastante. Digamos, yo tengo una pregunta que me acabó de surgir. Dale. En el proceso de la escritura, obviamente también te apoyas con lectura, o son dos factores totalmente diferentes, dos procesos diferentes. Bueno, la lectura y la escritura siempre están conectadas, siempre, porque para tú escribir tienes que leer, porque cuando tú lees te estás llenando de nuevas ideas, estás viendo otro mundo, estás viajando a otros lugares, te estás llenando de todo ese pensamiento creativo y esas ideas que te dan los libros. Y además también, hablándolo como ya del tema más de la forma y la estructura, te estás conectando con todo el tema del vocabulario, de la ortografía, de la gramática, de la redacción, que todo eso va alimentando muchísimo más habilidades al momento de escribir. Entonces sí, yo sí me apoyo mucho de la lectura, intento siempre incluir un libro, un cuento chévere, divertido, que yo sepa que les va a gustar, lo leemos juntos, entonces pongo a los niños también a leer, hablamos del libro,
también hago muchas actividades de escritura con el libro, entonces, no sé, busquémosle otro final o metámosle otro personaje, siempre como intentando involucrar mucho los libros. Y si ustedes ven, por ejemplo, en la cuenta de Instagram, yo también recomiendo muchos libros infantiles, porque la idea es, pues, la lectoescritura es un mundo completo, o sea, ambos están relacionados completamente. Y bueno, dentro de la experiencia que has tenido con tus chicos en el aula, ya sea virtual o presencial, ¿cómo toman o cómo ves que ellos perciben el tema de, bueno, y tenemos que leer para escribir? Porque pues estás diciendo que hay niños como que no, a mí no me gusta escribir, me trajeron acá obligado. Entonces ya cuando tú les dices, el que dijo no me gusta escribir, y a eso súmale que vamos a leer el libro, no, que vamos a leer el libro. No, es ¿Cómo, que cómo es muy charro manejas o cómo? porque sí me ha pasado varias veces, porque yo no les digo como te estoy diciendo a ti, es que para escribir tenés que leer, no, sino que yo soy, bueno, vamos a llegar, miren este libro tan bacano que les traje, está súper chévere, no sé qué. Siempre en el grupo hay algún niño, pues, y la mayoría, la verdad es que es muy de vez en cuando un niño que no le guste, pues que vaya obligado, como te digo, sí ha pasado varias veces, pero pues la mayoría de los niños del grupo están ahí porque quieren. Entonces siempre soy como, bueno, ¿quién quiere empezar a leer? Y alguno levanta la mano. Cuando ese niño que de pronto ve que qué pereza leer, ve que el otro está leyendo, se anima. Es como, ah, bueno, sí, entonces, oh, bueno, sí, mentiras que sí voy a leer, porque yo les doy toda la libertad, le digo, si no quieres leer, no leas, pues no importa. Entonces al final todos siempre terminan leyendo y terminamos hablando del libro. Entonces, como yo siento que es más como el tema del ejemplo y el tema de sentirse parte del grupo, de sentirse parte de algo, descubren una nueva, ¿cómo le decimos? Como algo que disfrutan. Porque Como un realmente, pues, gusto, ¿puede ser? ajá, un nuevo gusto, porque entonces, digamos que si en la casa no tienen el ejemplo de que los papás lean, es muy difícil que los niños vayan a leer. Entonces, si llegan a un grupo donde los niños están leyendo, dicen, ve, ¿qué están haciendo? Yo también quiero leer. Y descubren, porque yo intento llevarles libros chéveres, o sea, libros de humor, que se rían, o libros que yo crea que les van a gustar mucho. Entonces cuando se dan cuenta que pues que en realidad no es que nos vamos a leer pues el libro gigantesco de 300 páginas, no, es un cuento Sí. corto de 20 minutos, lo hablamos, pero también es leer y también es descubrir como algo chévere y también incentivar ese tema. Ah, sí, súper, porque igual si hay muchos niños que ven el super libro y de una vez dicen, no, ¿cuándo voy a terminar esto? Esto es aburrido No, y sin ni siquiera haberlo empezado. no, pues y yo tampoco es que les lleve Harry Potter, o sea, no, sino que yo les llevo cuentos cortos porque también eso pues empieza a incentivar de a poquitos todo el tema de la lectura o un cómic también es súper buena opción, acá les voy como dando tips, es súper buena opción como buscar textos corticos que puedan leer, por ejemplo, todos los días por la noche alguito, entonces si son cuentos por capítulos súper chéveres, perdón ahí los perros que se alborotaron afuera. Sí. Quieren leer. Sí, está diciendo sí, yo también. Yo Bueno, pues también. como todo el tema de los capítulos es súper chévere porque pueden leerse uno por la noche o los libros de biografías, súper bueno porque entonces pueden buscar biografías de personajes que sean muy relacionados con los temas que les gustan a los niños, entonces científicos o astronautas, entonces como leer biografías de alguien chévere, entonces eso también me parece importante, empezarlos a incentivar desde textos más corticos, llamativos, de temas interesantes, y ya después pues es todo un proceso y ya llegarán al libro de Harry Potter más adelante, pero por ahora Sí, empezamos de a poquitos. de a poquitos, con el que se empiece. Sí. ¿Y cómo sería, digamos, el papel? Bueno, en mi caso, yo sí lo admito públicamente, yo leo y a mí me encanta leer, ¿sí? Y obviamente mi hijo me ve haciéndolo.
Ujú. Pero desde pequeño siempre ha sido una lucha constante con que él coja un libro y saquemos tiempo y entonces hacemos acuerdos, ¿no? Los martes y miércoles 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos o un capítulo. Y él busca la manera De de evitarlo. que se, de evitar lo que a mí se me olvide y pues pasa que a veces se me olvida, esa es la verdad también. Pero entonces, no sé, y yo lo intenté con muchos libros, la verdad, yo lo intenté que los piratas, que los dinosaurios, que Simón Bolívar, que bueno, pero pues obviamente para niños, ¿no? Ujú. Y no, de hecho, la única manera o la única veces que logré conectarlo fue leyendo la Biblia y solamente porque yo no sé si tú conoces esas cajitas de palabritas Sí. que pues casi siempre venden y le decíamos, bueno, saquemos una y el que salga ahí lo leemos hoy. Y entonces como que él se Ujú. incentivaba como sacando la tarjeta y leemos ese, pero que sea cortico. Era, pero Ujú. que sea cortico. Entonces yo sé que como yo hay muchos papás y Total. mamás aquí con la lucha, ¿sí? Y tratamos pues obviamente desde casa de incentivar de alguna forma eso. No sé si de pronto tú manejes alguna o nos puedas decir como una rutina o no sé, o ideas que podamos practicar con ellos o poner en práctica mientras le cogen el gusto y el placer al tema. Bueno, yo les digo que leer no necesariamente tiene que ser que se lean un libro o que se lean un capítulo, pueden empezar leyéndose algo más corto, no sé, un poema, pues es explorar diferentes formatos y mirar de pronto cuál les gusta más. Puede que el cómic le guste más porque es algo más de imágenes, tiene texto también, pero es más como historieta, entonces le puede gustar. Es buscar formatos que le puedan gustar y que le puedan interesar más. Otro tip que tengo que también lo doy para la escritura es buscar, bueno, si a mi niño, por ejemplo, le encanta cocinar conmigo, entonces busquémonos un libro de la receta, con las recetas que vamos a hacer hoy, o no sé, busquémonos un libro de una jirafa que cocina. Entonces, nos leemos el libro y luego hacemos la receta que está en ese libro. Buscar actividades que le gusten a tu niño y con eso involucrarlo también en un libro, en la escritura, no sé, si le gusta dibujar, entonces, ¿por qué no dibujamos a los personajes de este libro? ¿Por qué no dibujamos el final del libro? Si le gusta pintar, entonces decimos, bueno, ¿qué tal si escogemos un capítulo de este libro y lo pintamos hoy? Pero para pintarlo pues hay que leerlo primero para saber qué dice. Entonces es empezar como no decirle, nos vamos a sentar a leer, a ver, te sientas solo 10 minutos y ponemos la alarma. No, es intentar involucrar la lectura de una manera un poquito más cotidiana y relacionada con los temas y con las actividades que a los niños más les gusten. Entonces, no sé, pues con el tema de la pintura, con el tema del baile, entonces decir, bueno, hay libros, por ejemplo, de obras de teatro que también podrían hacer en la casa. Es buscar como otras actividades para que ellos tengan una experiencia creativa completa y digan como que no digan al final, ay, me leí ese libro, no, sino que el libro fue parte de la experiencia. Eso también te podría funcionar. Okay. Y pues buscar formatos que le puedan gustar más a tus niños y, y no sé, ir explorando, buscar temas que le gusten, entonces si le gustan los astronautas, si le gusta el espacio, no sé, comprar un libro del espacio, de los planetas, intentar como irlo incentivando por ese lado y ya pues hacerlo también un hábito. La idea es todos los días, así sea, antes de dormir, vamos a leer un pedacito. Eh, no sé, pues como generar el hábito y hacerlo un poquito más cotidiano, un poquito más llamativo y más creativo. Sí, que sea como más amable con ellos. Exacto, Es que sea un plan y no una rutina. exacto, que Entonces, sea un plan. cambio Entonces, la palabra, exacto, que no era una tirémonos al rutina, era un piso, plan. pongamos cojines en el piso y hacemos un picnic y nos leemos un libro y no sé, pues hacerlo chévere, divertido. Súper. Mira que cuando yo vi, pues de hecho, cuando te contacté me gustó mucho el tema de que podíamos de alguna forma nosotros mejorar o fortalecer el autoestima de nuestros hijos por medio de la escritura. Eso me pareció súper lindo. Pero también me causó una curiosidad. Y es que, pues en todo este tema del crecimiento y el desarrollo personal,
a uno le enseñan que uno siempre pues debe aprender cómo expresarse, soltar sentimientos, sacar emociones, ¿cierto? Y digamos que en su tiempo existían los dichosos diarios, que me imagino que era una forma de desatar esos sentimientos. Nunca tuve un diario, pero pues a veces cuando uno escribe cartas, pues uno Se desahoga. o correos y uno se desahoga. Entonces, ¿tú has visto o de pronto has reconocido o consideras, que muchas preguntas en una sola, que la escritura puede ayudar a nuestros hijos con sus emociones? Total, 100%. O sea, para mí, el solo hecho de escribir, ahí ya estás haciendo catarsis, estás expresando eh, muchas cosas, no solamente las emociones, sino que te gusta, que te interesa, qué, qué ha pasado en tu vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en los talleres yo tengo niños que siempre escriben sobre el perrito. Entonces el perrito, entonces hacen los cuentos sobre su perrito y le ponen el nombre del perrito, entonces uno sabe que aman a su perrito, ¿cierto? Entonces es como una manera de expresar, y no estoy diciendo que todo lo que escriban los niños están expresando algo que les pasa, porque pues los cuentos y las historias también son ficción y también son pues fantásticas y de aventuras, pero sí les ayuda mucho a de una u otra manera expresar y sacar de adentro todo lo que están pensando, todo lo que están sintiendo, sus emociones, lo que les gusta, lo que no, cómo se proyectan a futuro. Entonces escriben que quiero ser el mejor programador del año, quiero ser la mejor veterinaria, no sé qué. Entonces eso también les ayuda muchísimo, muchísimo con el tema de las emociones, porque con solo escribir te estás conectando contigo misma. Entonces es otra manera también de expresarse, porque uno a veces, y hay muchas personas que no les parece muy fácil expresar sus ideas verbalmente, pues como, ay, no, no. Y se guardan las cosas y se guardan y se guardan. Cuando tú escribes lo estás expresando todo. Así estés haciendo un cuento, así estés escribiendo una canción, así estés escribiendo un poema, así estés escribiendo una adivinanza, una frase, lo que sea, te estás conectando con tus ideas, te estás conectando con lo que tú sientes, con lo que tú eres, con tus emociones, con tus pensamientos, y todo eso de alguna u otra manera te está ayudando a hacer catarsis y a liberar todas esas emociones reprimidas que tienes. Entonces, la escritura es una herramienta fundamental, fundamental para todo el tema de las emociones, eh, para los niños. Es súper, súper importante. No, pues la verdad, sí, digamos que lo había asociado, pero pues yo sí quería conocerlo desde tu punto de vista, porque pues esta parte la has trabajado directamente con los niños y me parece algo súper lindo. De Bueno, hecho, yo inconscientemente se lo recomiendo a veces a mi hijo, como cuando se pone mal genio, no quiero hablar y yo pues no me hables, pero entonces escríbemelo, es que no sé cómo decírtelo, envíame un mensaje y ya no importa. Y así exacto. muchas veces yo logré conectar con él. O hay algunos niños también que se conectan con las historias, entonces escriben una historia de algo que les molesta o algo que se están sintiendo frustrados o cualquier cosa, escriben una historia sobre eso, un cuento y ya, pues con eso se descargan. Y por ejemplo, ahorita que tú me estás hablando de los diarios son súper importantes también. O sea, y tú me decías que existían hace años, todavía es muy importante que cultivemos esa cultura de tener un diario y de escribir todos los días, porque eso, además de que te ayuda a expresarte, te ayuda a liberar tus emociones, te ayuda a crear un hábito y empiezas a escribir. Y entonces dices, bueno, no, un diario no tiene que ser solamente escribir, querido diario, hoy Diario. fui, no, sino puedes hacer un diario de cuentos, puedes hacer un diario de canciones, puedes hacer un diario de lo que tú quieras, solamente solamente genera ese hábito y también conéctate con tus ideas. Entonces, los diarios para mí, pues a mí me parecen una herramienta súper buena para los niños, darles un diario súper bonito con el dibujito, el muñequito que más les guste, con un lapicero chévere, de mirellitas para las niñas, lo que sea, lo que más les guste, que les llame la atención y les parezca chévere, por ahí es. Súper. Voy a comprar un diario. Yo Sí, sí, pues a mí me ya parece muy, diciendo que te iba muy a buena idea.
comprar un diario, te iba a preguntar, digamos, todo lo que tú nos estás, digamos que mostrando, enseñando, ¿desde qué rango de edad se puede trabajar o desde qué o hasta qué edad? ¿Sí? Porque pues en este momento yo soy consciente que me sirve, pero tú sabes que los hijos entran en etapas que ellos no, no, tu conciencia no es tan fácil. Todo no es tan... Sí. Bueno, pues los talleres y los productos que yo hago los diseño para niños hasta los 10, 11 años. Yo creo que ya de ahí en adelante, que ya entran en la adolescencia, están como en otra etapa, que también hay niños y hay muchos adolescentes muy interesados en la escritura. Pero acá en Laboratorio de Escritores yo busco más el despertar como de la conciencia y el despertar creativo de los niños, y esa etapa más o menos entre los 6 y los 11 es demasiado importante y es como en la que empiezan a desarrollar todo ese tema de la conciencia y conectarse con ellos mismos y desarrollar su personalidad, y esto también les ayuda full con eso. Entonces más o menos 10 11 años. Desde los 10 11 años. Súper bien. Entonces, pues, yo creo que ya pregunté mucho. A No, mí se me ocurre un sigue montón de preguntando. preguntas. Pero pues sí quisiera abrir el espacio para aquellas personas que en este momento están conectadas y quieran hacer una pregunta que yo no haya hecho, no, una pregunta diferente en la cual pues consideres en este momento, no sé, de pronto tus hijos, tu hija esté pasando por una situación o tú quieras empezar a implementar este hábito ganador en la vida de tus hijos y pues quieras hacer esa pregunta. Igual estamos acá pendientes como de leerlas. Yo no había actualizado el chat, ya lo actualicé. Yo estaba. Entonces vamos a estar ahí atentas para leerlas a todas con sus preguntas. Mientras Yo tanto, sí quisiera, yo les voy a ir sí, contando, cuéntame. espérame un momentico, Pau. Yo les quiero como contar un poquito que la escritura no es algo solamente académico, es muy importante para la academia y para aprender en el colegio y eso, pero cuando tú quieres impulsar a tu niño a que escriba y cuando tú quieres impulsarlo a que desarrolle su pensamiento creativo por encima de todo, tienes que dejar a un ladito un momentico. Ellos seguro lo van a aprender en el colegio, leyendo lo van a seguir aprendiendo, pero dejar a un ladito como todas esas reglas de la ortografía, la gramática, todo ese tema académico un poquito, para que los niños sientan completa libertad de escribir y se conecten de verdad con sus ideas y con lo que ellos quieren hacer. Porque cuando uno les da la libertad es cuando ellos empiezan a expresar todo. Entonces, por ejemplo, hay una mamá de los talleres que me dice, es que pues a mí me encanta que ella esté en los talleres, porque yo siento que ella se guarda todo. Y yo siento que ella a mí no me cuenta las cosas y se guarda las emociones, y eso le ha servido mucho a ella para expresarse. Y yo les digo como sí, pues también es buscar como ese lado académico y ese lado pues como de aprender a escribir, pero más que todo es generar esa conciencia con ellos mismos de tener la libertad de escribir y de dejar que sus ideas fluyan y su imaginación y su creatividad. Entonces, bueno, pues les quería como decir eso. ¿Y tú qué ibas a decir, Pau? No, que te iba a comentar que ahorita haciendo como acá, como un análisis objetivo, toda pragmática. Desde el punto de vista también, el practicar la escritura con nuestros hijos nos permite conectar con ellos y conocerlos. Ya que tú estabas diciéndolo ahorita, porque lo que dices es verdad. Muchas veces en las historias que ellos escriben, o no sé, en la redacción de lo que me pasó, en lo que me contaron, tú conoces, conoces a tu hijo, la forma en que escribe, cómo le a qué le tiene miedo, ¿sí? Cuáles son las cosas que le gustan. Yo me imagino que los cuentos inventados por los niños son totalmente diferentes. Y ahí uno logra identificar quién es temeroso, quién es tímido, quién es un poco más abierto, ¿cierto? Pues Total, y yo me también imagino desde la práctica. el tema de la imaginación me ha parecido pues como, o sea, yo no me lo esperaba porque al principio, cuando yo arranqué el laboratorio, yo dije, no, los niños se van a crear historias súper locas, porque los niños piensan unas cosas súper locas, pues un niño de 6 años debe crear una cosa. Y yo llegaba y son así, o sea, yo les decía como, bueno, vamos a crear
un personaje y se pueden crear el personaje que ustedes quieran. Entonces se creaban un señor de cabello negro, de ojo. Entonces yo decía como, pues como es trabajar todo ese tema de la imaginación, porque entonces uno ahí se va dando cuenta que seguro pues es un niño que sigue mucho las reglas, que no se sale de pues como de la línea. En cambio llegan otros niños que hacen pues que el mundo de colores y que hay una niña que Frutilandia, entonces también uno puede ver mucho como el tema de la imaginación y eso a mí me pareció muy impactante porque cuando yo llegué no pensé que fuera a encontrar niños como tan, ¿cómo se dice? Pues sí, como que tan ceñidos a la regla y a lo que yo les digo y como se los digo y así es. Y yo soy como, pero te puedes crear lo que quieras, sí, un señor de pelo negro. Y yo, bueno, listo. Mientras la otra... Con pantalón y camisa. Ajá, con pantalón y camisa. Y, entonces, y la otra sí se creó. Entonces es muy, muy interesante también ver y no es juzgar porque pues esa es su personalidad y yo les doy la completa libertad de hacerlo como lo quieran hacer y así también está bien. Pero también es explorar un poquito más como todo ese tema de la imaginación y ver cómo darles la libertad y cómo ellos se pueden conectar como con todo ese tema creativo de imaginación que también es súper chévere y súper divertido para ellos. Sí, la verdad es súper lindo. Mi sobrino, aquí te lo cuento que de hecho cuando vi tu producto, yo le dije a mi hermana, eso lo necesita mi sobrino, porque obviamente si yo lo comparo con mi hijo son totalmente distintos, o sea, muy distintos. Mi hijo era el que tú decías, hacía el muñequito, el señor, la camisa, bueno, lo que fuera, y para pintarlo todo iba de un solo color. Juan, pero la camisa, el pantalón, hasta la cara verde, decía, ay, sí, es que tocaba hacerlo rápido, 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 y chiquito. En cambio, mi sobrino es con el detalle, ¿no? La camisa debe ir verde, el pantalón azul, el pelo yo no sé qué, y es súper, o sea, crea unas cosas y a veces hace muñequitos, lo que tú dices, y pueden ser muñequitos copiados de que él ve en la televisión. Sí. O que, sí, varios muñequitos, pero entonces le crea conversaciones a los muñequitos sobre ciertos temas. Y uno le ve los dibujos así con caricaturas y demás, de cosas que uno dice, wow, ¿cómo se le ocurre? Un día hice un dibujo súper chistoso porque nos dibujó a todos los de la familia. Bueno, y digamos que todos muy normales. Cuando llegó esto va a ser muy chistoso, cuando llegó al dibujo que hizo de mi papá, pues molestando, le hice una cartera. Y yo le dije, ¿cómo vas a decir que es tu abuelo? Sí, mi abuelo usa cartera, decía. Pero fue muy chistoso para todos, porque pues mi papá es una persona que tú lo ves y es demasiado seria, o sea, no es una persona que exprese como, ¿sí? Que se exprese demasiado, ¿sí? Y que él le dibujara una cartera, o sea, jamás nunca nos hubiéramos ocurrido dibujar a mi papá con una cartera, o sea, sacarlo del contexto. Y él decía, sí, así se ve más bonito, que yo no sé qué. Y lo que tú dices, o sea, es perfecto para estas cosas. Y yo digo que dejar pasar el tiempo sin ayudarle a nuestros hijos a fortalecer esa habilidad es dejarle morir ese talento, es dejarle morir ese talento. Por eso que acá no hay muchas mamás, creo que yo hice todas las preguntas que las mamás necesitaban saber. Espero que sí, si es así, por favor, manden los corazoncitos para saber si ya todas las preguntas resueltas. Pero nuestra invitación también es a eso, o sea, no dejes morir ese talento, ese don que tiene tu hijo de creatividad, de imaginación, de explorar, de reinventar cosas nuevas. No, permítele salir de ese encaje y date cuenta que puedes desde esa forma también conectar y de alguna manera arreglar tu relación con tus hijos, porque es que no los conoces. O sea, no los conoces y a veces en la escritura te das cuenta quiénes son, ¿sí? Qué tan sencillos, simples, complejos o tristes puedan estar, porque pues si hacen una historia donde la historia todo el tiempo es lamento, pues ya tú sabes, algo anda no muy bien en el niño, porque todo lo que escribe es triste. Como a diferencia de la niña que hace el unicornio, el arco iris, el viaje, las nubes, las estrellas, pues tú ya sabes que es alguien que su corazón y su espíritu está un poco más alegre, no tiene mucho que ocultar.
Entonces también es una forma de conectar. Y lo que tú decías me parece súper lindo, o sea, súper lindo lo de la autoestima, que ellos empiecen a creer en lo que ellos mismos crean, a confiar en lo que ellos mismos hacen, eso es muy lindo, es demasiado lindo. Yo sé que en la comunidad de Soy una Mamá Líder, la mayoría de niños están en el rango entre los 5 a 10 años. Muy pocas somos las que ya tenemos hijos mayores a esa edad. En mi caso, pero obviamente pues yo cumplí toda la etapa de Claro. crianza con mi hijo porque siempre trabajé desde la casa, entonces siempre estuve al pie de él. Entonces conozco la etapa y pues mi sobrino tiene 7 años, entonces pues, y son diferentes, entonces es muy bonito. Entonces no sé si tú quieras, ahí yo vi que salieron varios corazoncitos, eso quiere decir que yo hice todas las preguntas. Que ya Entonces, está no sé si tú... resuelto. No, si tienen alguna Sí. pregunta, pueden hacerla. O si se les ocurre la pregunta ahorita después del live, también pueden escribirnos, pues a ti o a mí, en Laboratorio de Escritores, como quieran. Pero pues sí, es lo que tú decías, es seguir impulsando o sea, están a tiempo, están en el tiempo más importante de sus niños, cuando están fortaleciendo su pensamiento creativo, todo el tema de su personalidad, de sus emociones, de la conexión, porque además también hay muchos ejercicios que se pueden hacer en familia, hay muchos ejercicios de escritura creativa que se pueden hacer en familia y también nos sirve a los adultos para conectarnos con la creatividad y con el niño interior y divertirnos y pensar como en otras cosas y conectarnos con nuestros niños. Entonces, están a tiempo, están en el momento que es para empezar a impulsar a sus niños en todo el tema de la escritura creativa, de la conexión con su pensamiento creativo. Y por qué no descubren una nueva habilidad, porque pues si no los impulsamos y no los incentivamos, ¿cómo vamos a saber? Y ellos cómo van a saber si son buenos o no son buenos, o les gusta o no les gusta. Mínimo terminan siendo los escritores del 2050 o del 2030 ya. Entonces, pues nada pierden también con empezar a incentivarlos en todo este tema de la escritura y mostrarles a los niños otras actividades diferentes a las pantallas, porque la escritura también es sacarlos un poquito de la pantalla y que se conecten con ellos mismos y con el mundo físico que los rodea. Entonces, salirse un momentico de las pantallas, de tantas clases virtuales que tenemos ahora, de televisión, del computador, del celular, salirse un momentico de ahí e irse a la hoja y al papel y a los dibujos y a los colores, porque también, pues, la escritura está muy relacionada con todo el tema artístico de la pintura, el dibujo. Entonces, si combinan esas actividades artísticas, los niños van a tener una experiencia creativa completa y pues porque no se pueden dar cuenta que son muy talentosos escribiendo y que logran hacer cosas súper chéveres, súper bonitas, porque en realidad son muy talentosos. Uno no piensa que los niños son tan talentosos al momento de escribir. Y cuando uno lee un cuento y cuando lee la historia que escriben, nos quedamos como... Yo hice un taller de poemas y a mí me parece muy difícil escribir poesía, o sea, para mí es muy teso, pues como encontrar las palabras correctas, encontrar como ese sentimiento, esa emoción, las rimas, y yo dije, no, pues seguro a los niños les va a dar dificultad, pero vamos a intentarlo, porque me Claro. parece chévere explorar algo diferente. Hicieron unos poemas divinos, en 10 minutos, en 15 minutos, se los crearon. Yo los leía y yo decía, yo no puedo creer esto. Pues el talento que tienen esos niños para escribir son, pues es demasiado grande, es muy grande y uno no cree. Uno muchas veces no le tiene tanta fe a los niños y uno no les tiene como, pues uno dice, listo, sí, ve, escribe un cuento de fantasía o de aventura o de princesas. Y terminan siendo unas historias increíbles, increíbles, o sea, vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo te he visto a ti estos días en unas clases virtuales, hablando de clases virtuales, que eso está de Sí. moda. Este año esa fue la moda. Eh, ¿Qué tal vez la percepción de los niños, o sea, en relación al tema de la escritura y la lectura, en las clases virtuales? Porque pues digamos hay muchos niños que a esta altura están cansados de las clases virtuales de sus colegios porque se cansan, se agotan, no les ven. La verdad,
le pierden el interés. Es verdad. Es verdad. Ujú. Y yo te vi a ti en clases virtuales y dije, wow, ¿cómo podrá conectar a los chicos? Porque pues son varios factores, no hablemos de que es lo que decimos inicialmente. El niño no sabe que le gusta, entonces entra con el paradigma de yo no soy bueno, que pereza leer, que Ujú. pereza escribir y tras del hecho me toca virtual. O sea, Ujú. está todo revuelto. Pero ¿cómo ves tú la percepción de ellos frente a eso? Porque pues ya hablamos de que son niños que a la final terminan teniendo el gusto por hacerlo. Exacto. Bueno, pues yo intento hacerlo muy divertido. Intento que sea un espacio chévere, que ellos no sientan que van a una clase, sino que los niños sientan que van a un encuentro chévere con los amigos. Además que virtualmente resultan siendo muy amiguitos, o sea, como que le dicen, por ejemplo, si alguien dice es que yo no quiero compartir, entonces le escriben, no, pero si tú eres súper buena, tus ideas son súper buenas, escribes divino, yo soy tan lindo. Ay, tan lindo. Sí, sí, y entonces yo siempre intento involucrar mucho todo el tema como creativo, divertido, para que los niños se sientan muy atraídos. Entonces, siempre comienzo con un libro y yo dije, ¿cómo les voy a leer un libro virtual para que ellos vean las imágenes? Me toca pegárselas. Entonces, bueno, descubrí la manera que ellos también pudieran leer conmigo y pudieran ver el libro como, pues como yo lo veo acá Ay, físicamente. Y también hago muchos ejercicios mentales para que ellos se mantengan muy despiertos y también fortalezcan mucho ese tema de la fluidez de las ideas. Entonces, siempre para empezar, pues leemos un cuento chévere, lo hablamos, no sé qué, y luego hacemos un juego. Entonces yo les digo, vamos a jugar. Y son juegos de gimnasia cerebral, que también que les ayudan mucho pues como a que su guía les fluya y mantenerse muy atentos, muy concentrados, muy despiertos. Entonces eso me ha ayudado ah, también mucho. ok. Y pues la escritura es algo físico, entonces estás escribiendo en un papel con colores, con lápices, aunque lo estés viendo en el computador o en la tablet. Entonces también es eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé los talleres, los niños, veía que algunos niños escribían los cuentos en el computador. Yo dije, no más, no pueden escribir Claro. los cuentos en el computador, tienen que ser en una hoja y ahora en los cursos yo les envío a sus casas una guía de actividades con las hojas ya listas para que escriban ahí, les envío el libro, de hecho, no sé si viste que tengo un libro que se llama El autor soy yo, para que los Sí. niños también sean los autores de su propio libro, entonces yo se los mando y tienen que escribir en el libro y tienen que dibujar en el libro y tienen que hacer todo en el libro, porque eso también es una manera de conectarse con todo el tema de la escritura manual, que también tiene muchísimos beneficios para los niños. Y pues, y también hacer como, como un equilibrio entre el tema virtual y el tema físico. Y les pongo musiquita y también pues como que intento que sea algo muy divertido y que ellos vayan a Muy disfrutar mucho. divertido, sí. Que no sea monótono, mejor dicho. Exacto. Exacto. Ah, ok. Bueno, Sara, hay mucha gente que se conectó ahora como a lo último. Ya nos queda Ujú. como 10 minuticos. Entonces yo quisiera que tú nuevamente, brevemente, nos apoyaras a pues todas las mamitas que hacen parte de mi comunidad y aquellos que están llegando nuevos. Claro que Y sí. nos repitas nuevamente, es que, ¿cómo podemos nosotros desde casa ayudar a nuestros hijos a que sientan el gusto por la escritura y pues por la lectura? O sea, así un breve resumen. Yo sé que ya lo hablamos, pero hay muchas personas que entraron hace poco. Estaba viendo desde acá y pues quisiera que ya que entraron no se vayan sin la información correcta. Bueno, pues yo les doy los tips como que les doy a las mamás y a los papás siempre. Bueno, pues el primero es el ejemplo. Si tú lees, si tú escribes, tu niño te va a ver como ejemplo y seguramente pues es mucho más fácil que lo haga a que si tú no le das el ejemplo. No estoy diciendo que todos los niños, todos los hijos de mamás y papás lectores y escritores, pues les vaya a gustar, pero sí es mucho más factible que le vean como ese gusto. Lo otro es que intenten combinar actividades artísticas y divertidas con el tema de la lectura y de la escritura. Entonces, el dibujo, la pintura, el baile, una obra de teatro, una receta, algo que puedan incluir con ese libro que se están leyendo, buscar un libro
relacionado con esa actividad que van a hacer. Eso seguramente le va a dar a los niños como una perspectiva mucho más amplia, mucho más creativa, y van a sentir que vivieron una experiencia y no solamente que se sentaron a leer o que se sentaron a escribir por 10, 15 minutos, sino que va a ser como algo que ni se van a dar cuenta y que lo van a disfrutar muchísimo. Otro es intentar generar como ese hábito de lectura y escritura, así sea todos los días, 10 minuticos antes de acostarse, buscar libros que sean con el interés de los temas que le gusten a tus niños, empezar por ahí. No quiero decir que solamente le vayan a mostrar libros de piratas o solamente libros del espacio, no, sino que empezar por ahí, empezar mostrándole diferentes opciones de temas que le gusten y ya empiezan después a explorar otras. Pero pues por el momento empezar como con temas que le gusten a tu niño y que sepa pues que va a disfrutar, y van leyendo de a poquito, no es que se van a sentar y se van a leer el libro de una, seguro a los niños les va a ser súper tedioso y no van a ver la hora de acabar. E intentar hacerlo muy divertido, intenten que sea todo un plan, todo un parche, que se sienten en el piso, que hagan, no sé, una actividad divertida, todo eso va a ser muy importante también. Y pues seguirle dando la confianza a tu niño de que siga explorando nuevas habilidades y nuevos talentos a través de la escritura y de la lectura, porque puede que muy seguramente escriba súper bonito, que exprese sus emociones, sus sentimientos, que haga catarsis, que se conecte. Entonces, pues seguir incentivando todos los días un poquitico, mostrarle actividades diferentes. En mi cuenta, en Laboratorio de Escritores, pueden encontrar muchas actividades que yo les he dejado para hacer en casa, hacer personajes chéveres. Entonces, no sé, se me ocurre que pueden hacer un personaje con material reciclado en la casa y luego escribir la descripción. No sé, pero es intentar buscar como diferentes formatos también de escritura y de lectura que le puedan gustar a tu niño. Entonces ahorita estábamos hablando del cómic, que también es como algo que le puede llamar mucho la atención a los niños, porque no es un libro pues como dos palabras así completas, sino que pueden leer en imágenes también. Hay libros que son silentes, hay libros que son mudos, que no tienen letras para nada, pero tienen imágenes. Eso también es leer las imágenes. Eso también les puede gustar y puede ser algo chévere, una experiencia diferente, porque los niños van creando la historia a partir de las imágenes. Me parece súper bonito eso. No sé, Pau, yo creo que eso es todo. No me acuerdo qué más les conté ahorita, pero esos son como los tips principales. ¿Alguna vez, yo no sé si de pronto conoces ese tipo de libros, pero alguna vez, claro que yo estaba en el colegio, o sea, puede ser alguna vez hace ratito, yo estaba, me prestaron un libro donde a medida que tú lo leías, te daba la opción de escoger la siguiente escena. Es decir, la persona estaba en la cocina y te decía como, ¿qué pasaría si Juan abre la nevera o si va para el sótano? Entonces tú, si va para el sótano, ve a la página tal. Si abre la nevera, ve a la página tal. Entonces eran como diferentes historias. Sí. Pero nunca los volví a encontrar. O sea, nunca lo volví. Me pareció chévere, sabes que no lo mostraron. Me lo prestaron, pero la verdad nunca volví a encontrar un libro de esos. Y me parece súper chévere. Digamos, no sé, puede ser una idea para que también trabajemos con nuestros hijos de esa forma. Que le demos finales o situaciones diferentes a una misma escena. Entonces, si Juan baja al sótano, ¿qué va a encontrar allá? Si... Entonces me acordé en este momento y dije, voy a dar la idea porque también te puede servir un poco a ti en lo que trabajas con los chicos. De pronto, no sé, crear un libro así con ellos, porque son muy chéveres. No, y es una súper buena idea. Y te atrapan. Es una súper buena idea porque en realidad ustedes lo pueden hacer con cualquier libro que tengan. O sea, pueden coger un libro y decir, bueno, ¿y tú qué crees que pasó con ese? ¿Qué otra situación le podemos poner a este personaje que acabamos de ver? O antes de seguir leyendo, ve, ¿qué va a hacer esto? ¿O crees que va a hacer esto otro? ¿Crees que se va a ir para la cocina o crees que se va a ir para el parque? Entonces también es empezar como a desarrollar esa creatividad, esa imaginación a través de los libros que van leyendo, porque no necesariamente el libro te tiene que dar las opciones, tú también las puedes dar, y así también estás siendo creativa, imaginativa y todo
y todo eso para que tu niño también vea que es súper chévere leer el cuento y que se puede también él mismo o ella misma imaginar las diferentes opciones y situaciones que pueden pasar en ese libro. Entonces me pareció súper buena idea, Pau, muchas gracias. Es que apúntala. Bueno, Sara, Apunta. yo quiero darte las gracias, obviamente, por haber compartido este espacio con nosotros. Pues muy corto el espacio, sabemos todos que Instagram no da tanto tiempo. Y pues espero volver a compartir un espacio igual o mucho más grande, pues junto a ti y junto a tus alumnos y tú con los míos también. Claro que sí. Y para mí muy satisfactorio toda la información que nos diste. Y yo sé que muchas mamitas que están aquí conectadas lo van a poner en práctica y que también fue un beneficio grande para todas nosotras. Entender que con algo tan sencillo y tan simple podemos crear un hábito tan ganador en la vida de nuestros hijos como es el hábito de leer o escribir y desarrollar algo de lo que nosotros llamamos digamos que dentro de nuestro contenido de Soy una mamá líder, lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, porque pues cuando conectamos con nosotros mismos y quienes somos, estamos desarrollando ese tipo de inteligencia con nuestros hijos y sobre todo la de la creatividad. Eso es mucho más grande. Entonces, si con eso nos ayudas y nos contribuyes a esta gran construcción de ser unas mamás y unos hijos líderes. Entonces, te quiero agradecer un montón Claro que sí. por todo lo que nos has dado hoy. No, Y gracias pues a ti ya, por ¿cuánto invitarme, me tiempo? pareció súper chévere. Me pareció súper chévere el espacio. Muchas gracias a todos por estar, a ti por invitarme, por abrirme este espacio para hablar de lo que tanto me apasiona. Viste que me extendí, hablé muchísimo, me apasiona mucho el tema. Si tienen alguna pregunta, si necesitan ayuda, si necesitan asesoría, cualquier cosa, pues pueden contactarme en @laboratorio de escritores. Ahí van a encontrar actividades para hacer en casa, van a encontrar un montón de información para que empiecen a explorar el tema de la escritura con sus niños Súper. y, y, y le den muchas alas y mucha libertad y mucha creatividad a sus niños. Bueno. Sara, quedan 2 minutos y yo vi que en tu mano tenías el libro. Si quieres, muéstranos Ah, el libro del autor Soy Yo, porque me parece pero no, súper no fue lindo. intencional, fue como No, no, para no, pero me recordaste porque lo había notado que te iba a decir que lo mostraras porque me parece muy lindo. Y ya que lo levantaste, me lo recordaste. Ese sí, libro es hermoso. este libro es El autor soy yo para que los niños creen sus propias historias y sus propios cuentos y sean los autores de sus libros. Entonces, acá tiene el espacio para escribir el título del cuento, entonces el autor, el niño pone su nombre, bueno, y adentro pues tiene la biografía, entonces pues porque como todo autor tiene que tener su biografía para que la gente que lo Sofía. lea se sienta pues que está con el escritor más famoso también para dibujarse a ellos mismos, para hacer un autorretrato. Todo el libro está también como muy involucrado con el tema del dibujo y de la pintura y el tema artístico para que los niños lo sientan también súper divertido. Tiene todo el tema de los personajes, entonces tiene los protagonistas secundarios también, pues para que los describan, escriban su nombre, le escriban todas las características, los dibujen, entonces tiene el espacio, los lugares de la historia también, entonces tiene el espacio para dibujarlo y para describir el lugar, y ya cuando tienen todos sus personajes y todos sus lugares, pues ya pueden escribir su historia. Entonces tiene el espacio para escribir su historia, y al final unas preguntitas de cómo se sintió, qué fue lo que más te gustó, quién es la primera persona que lee tus cuentos, también como dándoles ese impulso para seguir escribiendo más. Por aquí Patty está Sara, el preguntando que libro, cómo lo puede conseguir. sí, te iba a preguntar porque Patti, si no estoy mal, es una estudiante mía y ella vive creo que en Ecuador. Por eso te quería preguntar si el libro solamente lo vendes en Colombia, Por porque el ella es momento de sí, Colombia. pero es que no sé cómo enviarlo a Ecuador. O sea, si de pronto tienes alguna idea, Patty, me puedes contar y yo te lo envío. Pues sí, Bueno, sí. bueno, Patti, si eres la que yo creo que eres, escríbeme y yo te doy el contacto de Sara. Claro, o por laboratorio de escritores me puedes escribir sin ningún problema o por WhatsApp también, pues como quieran. Sí, súper bien.
Entonces, digamos que también podrías tener la opción, y estoy yo todas más dando opciones. No sé si lo puedas digitalizar. Obviamente puede ser un libro digital, no sé, es una opción. Yo toda, es que soy muy creativa. Yo toda. Ah, Bueno, ya como que se bueno, acabó el live, entonces, chao a todas, que estén muy bien. Gracias, Sara, muchas por tu gracias. espacio y nos estamos hablando. Claro que sí. Chao. Chao, gracias.